les aprecio mucho. Ahí voy. Les aprecio mucho. Aurelio Nuño, que fue secretario de Educación Pública en el gobierno anterior. Joaquín, gracias por la invitación. Muy bien. Muy bien. Mars. Estar aquí. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mars. Ariana, quien es el director de materiales didácticos, ¿está correcto? Materiales educativos. Educativos. Perfecto. Bueno, de la Secretaría de Educación Pública. Buenas tardes, Marx. Un gusto, Aurelio. Igualmente. A ver, habías dicho, Aurelio, fue el autor y operador de la reforma educativa que este gobierno eliminó, de la cual tú has sido sumamente crítico, y tú has sido sumamente crítico de esa contrarreforma y de los libros de texto que elaboraste tú. Vamos, la dirección a tu cargo. ¿No, Mars? Así es. Venga. Así es, mi querido Joaquín. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Otra vez, muy buenas tardes, Marx. Y estoy muy contento, Joaquín. Creo que hoy vamos a poder tener un espacio para poder contrastar dos visiones muy distintas de México y de la educación. La visión con la cual yo me identifico, una visión por la que he trabajado, por la que he luchado, es la visión de la libertad. Desde nuestra óptica, la labor más importante, la central, la número uno de un gobierno es crear instituciones, crear entornos, crear circunstancias para que las mexicanas y los mexicanos puedan tener todos los elementos para poder vivir la vida que quieran vivir. Esa es la libertad. ¿Cuál? La que ellos quieran. Y en ese sentido, para nosotros, el eje de un proyecto educativo es educar para la libertad y la creatividad. Ese era el nombre del modelo educativo que hicimos nosotros en el gobierno de 2012 a 2018 del presidente Enrique Peña Nieto. Aquí está, educar para la libertad y la creatividad. ¿Qué significa eso, Joaquín? Significa tener una educación de calidad, una educación que prepare a los niños, a las niñas y a los jóvenes para desarrollar al máximo sus capacidades humanas. Y que a partir de esas capacidades humanas tengan todos los elementos para decidir esa vida que quieren vivir, para tener una vida autónoma, que no tengan que depender de la voluntad arbitraria de nadie más. Y esa fue la reforma educativa que nosotros hicimos. Y la visión que representa Marx es una visión que está en contra de esta visión de la libertad, que desprecia profundamente la libertad individual y que por lo tanto su proyecto educativo no ha sido un proyecto educativo para educar para la libertad y la creatividad, sino para educar para la dominación y el control, para ejercer un neocolonialismo sobre los niños y las niñas de México, para estandarizarlos, para borrar su pluralidad, su individualidad. Y por eso, como lo discutiremos aquí, quiero abordar muchos temas, porque esto empieza desde el gasto educativo, Joaquín. La pérdida del gasto educativo en este gobierno, el que representa a Marx, ha sido brutal. En 2017, Joaquín, cuando yo era secretario de Educación, el presupuesto federal de educación en México equivalía a 3.1% del Producto Interno Bruto. Hoy es 2.8%. Fíjate, 6 años después. Producto Interno Bruto es todo lo que produce un país y la manera de poder medir cómo invierte el gobierno es así. Y fíjate, porque van a ser varios temas, pero este va muy conectado y es muy importante. ¿Sabes cuál ha sido una de las principales consecuencias de esa pérdida de inversión educativa que ha tenido la visión que representa Marx? Una privatización silenciosa de la educación. Fíjate, Joaquín, en 2018, cuando nosotros dejamos el gobierno Marx, el gasto que hacían las madres y los padres en educación, es decir, el gasto privado, el que salía de su bolsa, era menor al 20% del gasto educativo. ¿Saben cuánto es hoy? ¿Sabes cuánto es hoy, Marx? Casi 28%. Esa es una privatización silenciosa, brutal, que están viviendo los padres y las madres de familia, nada más porque se dejó de invertir. A ver, Marx. Menos público, más privado. Concluyo, Joaquín, porque son muchos temas y nada más quiero enumerar. Porque después del gasto viene la caída en la matrícula, viene la caída en los conocimientos y en los aprendizajes. Viene la vuelta, cómo le dieron la espalda al magisterio, las escuelas y, por supuesto, lo que es responsabilidad de Marx, los libros. Bien, el tema de la libertad, Marx, me parece el más importante. ¿Qué opinas? Es durísimo escuchar en voz de la persona que
que persiguió a miles de maestros en este país, que cesó a miles de maestros en este país, la persona que bueno, forma parte de los culpables de casos como Nochixtlán, que nos hablen hoy de libertad. ¿Cuál libertad? La libertad de utilizar la normativa como si fuera un garrote para tratar de atacar al magisterio. Yo no sé de qué está hablando de un modelo educativo que se centraba en pruebas estandarizadas, en libros de texto estandarizados en todo el país, donde no había ninguna libertad para la creatividad. Los únicos que tenían libertad eran los empresarios de la educación, que se hacían ricos con ello, las puertas giratorias que habían, cómo saltaban del ámbito privado hacia el ámbito público, directores de editoriales que terminaban en la función pública para beneficiar a los que habían dejado atrás en el sector privado. A esa libertad estamos refiriéndonos. El nuevo modelo educativo, los nuevos libros de texto sí se hicieron con base en la libertad, con convocatorias abiertas donde pudo participar cualquier maestro, sin importar su filiación política, sin importar los años que tenían de servicio ni a qué sindicato pertenecían. Eso sí se hizo desde la libertad, un modelo educativo que lo hicimos a través de asambleas, discutiéndolo con las bases magisteriales. Esto es el resultado del neoliberalismo. Lo que tiene ahí ni siquiera lo escribieron ellos. Fueron pautas que dieron organismos internacionales como la OCDE, el FMI, el Banco Mundial, donde fueron a formarse y ahora regresan con todo ese bagaje para tratar de que la población crea que van a buscar la libertad, cuando lo único que buscan es hacer más grandes los bolsillos de algunos empresarios que no se hartan con todo lo que ya han tenido. O sea, ¿qué hicieron con los libros de texto? Ahorita vamos a tocar la cifra de los números. O sea, hablan de mucha inversión en aquellos sexenios, y sí es verdad que había mucho dinero, pero no el dinero para la población, sino el dinero para enriquecer a estos empresarios de la educación que hicieron su agosto, los que imprimían los libros, los que hacían los libros, cómo se triangulaba a través de organismos internacionales, a través del CREFAL, a través de la UNESCO, como a través de ellos, en lugar de que fuera el magisterio frente a grupo que hiciera los materiales educativos, eran a través de organismos internacionales que nos iban marcando las pautas del capital humano que se tenía que formar para la maquila. Hoy sí tenemos un modelo educativo, estos libros de texto que representan la formación de un ciudadano crítico. Se recuperó otra vez la idea de la escuela pública. Hablamos de privatización, tan solo digamos los números que se dieron de los permisos para la apertura de escuelas privadas en aquellos sexenios. ¿Cuántos reboes se autorizaron para aquellas escuelas? Cuando hablan de recuperar la educación pública, ¿a qué se están refiriendo? O sea, sí duele, Joaquín, porque no estábamos bien. O sea, teníamos en las calles al magisterio peleando por sus derechos, y que vengan y que digan que esa reforma fue para la libertad de la población. Vuelvo a decir, ¿cuál libertad? De los más de 4,000 maestros cesados, de los muertos que hubo, del caso Nochixtlán, de los compañeros de Ayotzinapa. ¿Es esa la libertad que se refiere? Aurelio. Mira, Marx nos dice que, por cierto, creo que no hace honor a su nombre. ¿Por qué? Porque Marx, el filósofo Marx, el Marx original, como buen hijo de la Ilustración, creía en la ciencia, en la libertad. Era un pensador de la libertad. Ahorita abordaremos eso, que es precisamente lo que desprecia la versión de este Marx, que es un desprecio total por la ciencia, por las humanidades y, por supuesto, para la libertad. Fíjate, ahorita nos decía que no entendía de qué libertad estaba hablando. Pues claro que no, porque su visión es totalmente distinta. Y, por cierto, viendo el recorrido de lo que ahorita nos decía Joaquín, que nos decías, Marx, otra cosa a la que nos vamos a estar enfrentando permanentemente en este debate es que lo que dicen es exactamente opuesto a lo que han hecho, Joaquín. Y claro, lo endulzan, ahorita más o menos, pero luego cuando traen discursos preparados, los endulzan con frases de mercadotecnia bastante chafona, de revolución del sofá, la revolución desde el sofá. Y dicen, por ejemplo, no hay nada más revolucionario que hacerle caso al pueblo. Si eso fuera cierto, si eso lo hicieran, hubieran consultado su modelo educativo. Nos acaba de decir que hizo consultas. ¿Cuáles, Joaquín? Ninguna. Un juez
tuvo que detener el proceso de los libros de texto porque no habían hecho las consultas, Joaquín. ¿Y sabes qué dijeron? Sí hicimos consultas. ¿Y sabes qué hicieron? Reservaron por 5 años la información. Ese es el tipo de libertad de Marx. Pero déjame regresar, porque él está hablando de cifras. No, todavía no empezaba con Bueno, las pero yo quiero hablar de cifras. Yo me quedé en cifras. Y vamos a ir dando varias cifras a lo largo de este debate. Y me quedé en que invierten menos en educación. Y que eso ha obligado a los padres a gastar más en educación. Una privatización silenciosa, enorme, gigantesca. Se gastaba 3.1% del Producto Interno Bruto y 2.7%, y los padres de familia gastan casi 10% más en total en la educación de sus hijos. Pero déjame ir a algo más grave. Hoy, que además es una gran fecha para tener este debate, hoy es el natalicio de José Vasconcelos. José Vasconcelos fue el creador de la Secretaría de Educación Pública que fundó en 1921. Y el gran sueño, la utopía de José Vasconcelos era que existiera una escuela en cada rincón de este país, una escuela y un maestro. Y desde ese entonces, desde 1921, hasta que llegó el proyecto de Marx, cada gobierno aportó algo a la cobertura educativa. Fíjate, en nuestro gobierno, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, se logró la cobertura universal de secundaria. Es decir, que había capacidad total para que todos los niños de esa edad pudieran ir a la escuela. Eso ya existía en primaria desde los años 80. En la educación media superior, Joaquín, pasamos de una cobertura de 63% a 85%. 20 puntos más que tuvo una equivalencia a 1.2 millones de jóvenes que se sumaron a la educación media superior, y en la educación superior se sumaron 1 millón. El gobierno que representa a Marx, por primera vez en la historia moderna de México, en lugar de contribuir a las coberturas educativas, expulsó niños y jóvenes de las escuelas. Hoy Marx, hay 1,5 millones menos de estudiantes de los que había en 2018. 500,000 en preescolar, 600,000 en primaria, 250,000 en secundaria y 250,000 en la educación media superior. Imagínate eso, Joaquín. ¿Y sabes por qué están fuera? Déjame terminar, porque es muy importante. Porque van a decir, es que fue la pandemia. No, este problema empezó antes de la pandemia. Cuando ellos quitaron un programa que se llamaba Progresa, ese programa aportaba recursos a las familias para que sus hijos pudieran estar en la escuela. Las familias más marginadas y humildes de este país. En el momento en que quitaron ese programa, desafortunadamente, muchos de esos niños y de esos jóvenes, en lugar de estar en la escuela, tuvieron que ir a trabajar para poder apoyar el gasto familiar. Fíjate qué grave, Joaquín. Y podemos seguir, porque podemos seguir en los aprendizajes. ¿Quieres que siga con las cifras? No ¿Okay? quiero que en este tema Marx... Sí, duro porque esperaba que fuera un debate con un académico, donde se tuvieran que poner las pruebas por delante, ¿no? Eres un académico. Bueno, son que cifras trabajas, de tu propio gobierno, te las mando ahorita, bueno. Te las mando ahorita por Twitter, no te preocupes. Porque mientes en que nosotros ya empezaron no hicimos los otros datos. Sí, los Lo otros que no datos. les gusta, lo niegan, ¿no? Comparemos cifras. Mira, porque la fuente viene de ustedes mismos, Marx, de su gobierno. A ver, Marx. Las asambleas se hicieron, hubo consulta con todo el magisterio, ahí es tu primer mentira. Mientes cuando ¿Por qué reservaron la información, Marx? Bueno, entonces aceptas... ¿Por qué reservaron la información? Si esas consultas existieron, ¿por qué reservaron la información? ¿Qué a poco las consultas son de seguridad nacional? Nosotros, cuando construimos este modelo educativo, hicimos consultas. Simuladas. Y la información es abierta. No, hombre, ¿qué simuladas? Puedes ver los maestros, los docentes, los padres de familia, los expertos. ¿No? Los que tenías en la calle. No, fíjate, qué bueno que toque ese tema, Joaquín. Porque te voy a decir algo. Marx, en esta visión contraria a la libertad, representa uno de los intereses más privilegiados, más oscuros y oligárquicos que tiene este país, que es el de los líderes sindicales. Sí, claro. Líderes claro, sindicales, a los que se quedaron cesados. Líderes sindicales, Joaquín, líderes sindicales que controlaban antes de la reforma que nosotros hicimos, y otra vez porque se las regresó Marx, el control de la vida profesional de los docentes. Déjame terminar rápido, Joaquín. Porque era el turno de Marx. Sí, bueno, nada más que me dijo que yo estaba mintiendo, entonces yo tenía que atajar eso porque no estoy mintiendo.
Me gusta que diga que acepta que se hicieron consultas. Ahí está la mentira. Dices, yo no acepté, yo dije pero entonces, presenta la información. Déjame terminar, bueno, tranquilo. Claro. ¿Cómo se puede ocultar una información si dices tú que no hubo ninguna asamblea? Si hubo asambleas, si hay algo que se está ocultando, es porque hubieron asambleas. Y las asambleas son públicas. Están los videos en YouTube de la gente que participó. Aquí está, por ejemplo, la recomendación que hace la CNDH de justo como gobiernos como Chihuahua y gobiernos de Coahuila que se ampararon para la distribución de los libros de texto porque supuestamente la mentira que dices, que falta la ciencia, que hay proselitismo en esos libros, que hay una cuestión ideológica. Los tribunales han ido desechando todas esas quejas, todos esos amparos, y la CNDH hace unos días acaba de dar una recomendación donde, después de hacer un análisis minucioso de lo que sucedieron en esos meses, da cuenta de que aquello violó los derechos humanos de toda la niñez de esos estados al no repartirse esos libros, porque no había motivo para que se privara del reparto de esos materiales. Entonces, eso que dice que los materiales están en contra de la ciencia, eso es toda una mentira. Si ponemos los planes de estudio, los programas, se verían que los contenidos que están marcados en los programas anteriores se mantienen en los actuales. Es decir, no se ha perdido contenidos ni de matemáticas, ni de español, como gente como él estuvo diciendo por todos lados. Eso es mentira. Es ahora, la diferencia que hay es en el modelo educativo, mientras que allá se centran en una cuestión de enseñanza-aprendizaje, donde el estudiante está de manera pasiva, tratando de acumular toda esa información, memorizarla. En este caso se hace con una visión activa, donde hay un trabajo por parte de los estudiantes, donde a través de proyectos van asimilando los contenidos. Y termino con esto para darte pie al diálogo. Esto no es el proyecto de Marx Arriaga, esto no es el proyecto de la imposición de lo que debe ser la educación de este país. Si lo piensas de esa manera, no entiendes al magisterio. Por eso no entendías por qué estaban en la calle pidiendo que se viniera bajo esa reforma. O sea, no entiendes que esto se hizo desde las bases magisteriales. Por eso tampoco vas a entender que a 2 meses de que estuvieran los libros de texto, los 64 materiales que hicimos, a 2 meses, fue el mismo magisterio el que defendía esos materiales y que le decía a la gobernadora de Chihuahua, repártalos, porque es nuestro derecho tener estos materiales que hicimos nosotros, que lo hicieron maestros frente a grupo. Esto no es la visión de una sola persona, por eso no entiendes al magisterio y por eso el magisterio te trata como te trata. Me encantaría que fueras a Ayotzinapa y les dieras la cara, que fueras a Oaxaca, que fueras a Guerrero, a Veracruz, donde hiciste tanto daño. Ojalá que esa conciencia que está sucia, porque esa reforma atacó al magisterio, lo criminalizó, ojalá que en algún momento, cuando tengas paz en tu espíritu, te acerques al magisterio y lo escuches. Aprenderías mucho de ellos. A ver. Bueno, en primer lugar, Joaquín, cuando tuve el honor de ser secretario de Educación, recorrí todo el país. Todos los días estaba en una escuela. En primer lugar, escuchando a los niños y a las niñas, a los jóvenes, a los docentes, a las madres de familia, a los padres de familia. Estuve en todos los rincones del país, en un diálogo abierto. ¿Lo vieron los medios de comunicación? Tenía un diálogo abierto con los docentes y con los padres de familia, con los medios de comunicación. Diálogo y discusión abierta. Y así fue también como se construyó el modelo educativo que nosotros hicimos. Ahora, déjame ir por partes, porque esto es muy importante. Porque Marx está aquí, quiero repetir, como representante de estos líderes sindicales que tanto daño han hecho al país. Me dice, ¿tú no sabes qué hacía el magisterio en la calle? Déjame decirte, sí lo sé. Sí sé y conozco cómo los líderes sindicales controlaban la vida profesional de los docentes, cómo vendían y heredaban las plazas, cómo controlaban los ingresos y las promociones, y cómo, de manera clientelar, con un yugo sobre los docentes, violando su libertad, los obligaban, Joaquín, a hacer movilización electoral, que hoy hacen para el partido de Marx, y protesta. La reforma educativa que nosotros hicimos, Joaquín, liberó a los docentes de ese yugo. Finalmente, se quedó atrás.
Se creó una institución, el Servicio Profesional Docente, que hizo un lado a los líderes sindicales y que permitió que los docentes pudieran entrar al servicio y se pudieran promover a partir de su mérito, de su esfuerzo, y que fueran libres. Marx, que representa esos intereses, regresó el control de los líderes sindicales sobre la vida profesional de los maestros. Eso, Joaquín, eso es darle la espalda al magisterio. Eso, Joaquín, es coartarle la libertad al magisterio, sumando, por ejemplo, a que los dejaron sin fondos. En 2018, cuando acabó nuestro gobierno, había un presupuesto de 1.200 millones de pesos para la formación continua de los docentes. ¿Sabes cuánto hay hoy, Joaquín? Menos de 90 millones. Prácticamente nada. Las normales, de las que habla Marx así. Otra vez te digo que lo que dicen es opuesto a lo que hacen. Las normales. En 2018, cuando acabó nuestro gobierno y empezó el de Marx, había un presupuesto de casi 1.300 millones de pesos para las normales. ¿Sabes cuánto es hoy? A duras penas llega a 300 millones. Y déjame seguir, porque... Permíteme, para que... Sí, porque hay que aclarar. Sí, no son 300 millones, son 800 a las normales. Y también hay que decir que los 1.200 que daba en su momento, cuando era secretario de Educación, el compañero que está aquí enfrente, de esos 1.200 llegaba el mes de abril y el mes de mayo, en esos meses más o menos, y Hacienda les cortaba la mitad. Se quedaba con 600 millones porque eran prácticas de ese gobierno, de simulación, de colocar un número y después desviar los fondos y llevarlos hacia otro lado. Eso es así. Bueno. Y ahora, para que veamos hechos, no fantasías de lo que estás diciendo. Mientras que en tu periodo, 4.500, más de 4.500 personas cesadas, más los presos, más aquellos desaparecidos. Este gobierno lleva casi 1 millón de plazas otorgadas hacia el magisterio. Yo no sé cuántos maestros que nos estén escuchando ahora, después de lo que dices, están seguros de que sí, estaban en un periodo de esplendor donde los liberaste, ¿no? Los liberaste del yugo del sindicato. Sí, de tus jefes, los líderes sindicales. Exactamente. Mientes otra vez. Yo no tengo jefes, yo no formo parte del sindicato, y los maestros que estaban frente a las calles no estaban porque un líder sindical los estuviera movilizando, sino estaban porque aquella reforma que realizaron, porque los organismos internacionales pedían que se privatizara el sector educativo. Claro que sí, donde te formaste. A través de la OCDE, porque sabes muy bien, lo mismo lo dijo Claudio X González. Esa reforma educativa salió de su escritorio y propiciada a través del FMI, del Banco Mundial, de la OCDE, porque ustedes solo son títeres. Lo que buscan es la formación de un capital humano para los intereses de esas transnacionales. Mira, eso es así. Habla el títere de los líderes sindicales. 2, como decía Karl Popper, detrás de la teoría de la conspiración solo hay ignorancia. Y lo que nos está presentando aquí el señor Marx, el mal llamado Marx, es pura teoría de la conspiración. Permíteme, voy a un corte y regreso. ¿Nos quedamos en la mal teoría de la conspiración? Sí, detrás. Bien. Exacto. Bien. De acuerdo. Continuamos. Te quedaste en un punto que iba a responder Marx. De acuerdo. Sí. ¿Va a responder o no? Sí, ¿O sigo? Sí, claro. Dice que es complot esto. Vamos a poner evidencias. A ver. 2008, Banco Mundial, Josefina Vázquez Mota, firmando un acuerdo pidiéndole préstamo. Nada más rápido una aclaración. Yo nada que ver con ese gobierno. No nos confundamos. Bien, pero vamos al complot, para datos históricos. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue de 2012 a 2018. Sí, ¿Okay? ¿Estamos claros? Nada más digo porque... No, para poner la cuestión podemos empezar a hablar de que llevan 3 sexenios la OCDE, el Banco Mundial, el FMI tratando de interferir en las políticas públicas en educación. Vamos, y confundiste 2008 el Banco Mundial le hace un préstamo de Felipe Calderón para
para que haga evaluaciones sobre lo que estaba pasando, y ahí dio las bases para lo que va a ser el acuerdo por la calidad educativa, que tu modelo educativo es la continuidad de aquello. Es que déjame aclarar, Joaquín, porque es muy importante. Ese acuerdo fue con Felipe Calderón, no con Enrique Peña Y Nieto. las puertas giratorias se continúan. Por ejemplo, en tu periodo como secretario de Educación Pública tenías a un personaje, Elisa Bonilla. Elisa Bonilla, de primer nivel. De primerísimo nivel, formada en estos think tanks. En la Universidad de Cambridge, ni más ni menos, terrible. Sí, sin duda. Y con estas puertas giratorias de que un día es directora de SM y otro día está en la función pública, propiciando que SM, la principal editorial, una de las principales que vendía los libros de texto a la Secretaría de Educación Pública, pues tenga las manos metidas. Y lo mismo Castillo. La directora de Castillo acaba en la Dirección General de Materiales Educativos. Entonces vemos cómo está el entramado de que no tienen las manos limpias. En realidad hay intereses creados en los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública desde el periodo de Salinas de Gortari. Desde Salinas de Gortari se viene dando toda una política educativa hacia favorecer la privatización del sector educativo para que las transnacionales pudieran llegar a México y tuvieran un capital humano, así lo manejan ellos, como si fueran una cuestión de objetos las personas de este país, un capital humano sumiso, que cuando llegara Oxxo, que cuando llegara Nestlé, que cuando llegara Kimberly Clark y les propusieran esos contratos precarios de precariedad laboral, ellos firmaran, porque no habían desarrollado un pensamiento crítico, no tenían organización alguna. Pero frente a esa situación, frente a ese crimen que querían hacer contra la población, el magisterio se levantó. El magisterio salió a las calles y les dijo no más, y por eso la reforma no pasó, y por eso nadie la defendió cuando la quitaron, y por eso los libros de texto, cuando se hicieron ahora con la población, con el magisterio de las bases, hoy todos los abrazan, y no tenemos a maestros en las calles pidiendo nuevos materiales educativos una nueva reforma educativa. El control a los líderes sindicales. Aquí está su alfil, mira. El alfil del patrimonialismo. No confundas a los líderes sindicales, a los cuales tú respondes, y tampoco los con vas el a magisterio y con los docentes. Tampoco los vas a confundir, a ver, Joaquín, porque saben que eso no es así. Déjame, porque aquí ha dicho varias cosas. El alfil del sindicalismo charro de este país. Ahora, los libros. ¿Qué es lo que es la responsabilidad de este señor? Los libros. Yo les pido una cosa. Sí, señor. Como nos queda 1 minuto y medio, porque si no se han dado cuenta han corrido ya 24 minutos, yo quiero ver qué día pueden, que me des 2 o 3 fechas, para seguir con la segunda parte de este debate. ¿Te parece, Marx? Encantado. ¿Sí? ¿Puedo concluir con los libros, Joaquín? No, porque ¿sabes eso por venimos. qué no? Porque entonces va a haber la contrarrespuesta. No, porque me tocaba a mí. Bueno, a ver, rápido los libros. Él dice que son científicos. Un dato muy rápido. Libro de 4º de primaria, y que eso sucede en el resto de los libros. Hay únicamente, para todo el año, 8 lecciones de matemáticas, cuando antes en nuestros libros había 10 por mes. O sea, lo que hoy van a aprender los niños en todo un año, antes lo aprendían en un mes. El proceso de alfabetización, se regresaron hace 50 años. Perdóname, pero es que nos tenemos que ir. Está bien, nos quedamos en lo mejor. Sí. La enorme irresponsabilidad del mal llamado Marx. Tienes que leer los libros antes, Tienes que leer los libros antes, porque una vez más estás mintiendo. Los leí, eso no es así. Bien. Entonces, eso no es así, es una mentira más tuya. Sí, Marx, ¿estás de acuerdo con mi propuesta? Sí. Claro. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Digo fuerte, para que se oiga. No, claro, sargento, cuando usted guste, sargento. No, aquí el sargento soy yo. No, a ver, ¿estamos de acuerdo, Marx, o me dices luego? No, claro que sí. Ah, claro perfecto. Que sí. Queda acordado. Digo, yo, ya sabes. Queda acordado, nunca le tendremos miedo. ¿Acordados? 2 o 3 fechas, ¿te parece? Sí, claro que sí. ¿Te parece bien la semana que viene? Sí, estoy. ¿Tú? 2 o 3 fechas. Cuando ustedes me digan. Entonces, me dan 3 fechas y yo lo coordino entre los dos. ¿Les parece? Sí, claro, será un gusto, Joaquín. Gracias, Marx. Me dio mucho gusto conocerte personalmente. Un gusto, Joaquín. Gracias. Gracias, mi querido Aurelio, Joaquín. Gracias por la invitación. muchas gracias. Marx, Y bien. un gusto igualmente.